¿Cuánto dura la batería de un coche eléctrico? ¿Es cierto, como dicen los fabricantes, que durará más que la vida del coche y por lo tanto no debemos preocuparnos? Si te interesa saber cuál es la longevidad esperada de la batería de un coche eléctrico y los factores que influyen en su degradación, quédate a ver este vídeo. Dentro del habitual debate entre defensores y detractores del coche eléctrico, siempre acaba apareciendo en escena la duración de la batería de tracción, que como todos sabéis, se trata del coste potencialmente más alto que podría tener que asumir el propietario de este tipo de vehículos. Este hecho llena de dudas y miedos a los propietarios o potenciales propietarios de coches eléctricos, y es leña para el fuego argumentario de los anticoches eléctricos. En el vídeo de hoy vamos a tratar de arrojar luz sobre la duración real de las baterías que equipan en la actualidad los vehículos eléctricos, los factores que influyen en su degradación y cómo podemos actuar sobre ellos. Todas las baterías que equipan actualmente los coches eléctricos son de litio, si bien es cierto que existen distintas tecnologías. Se pueden distinguir dos grandes grupos: los que utilizan níquel y cobalto en su química, y son la inmensa mayoría de los fabricantes actuales, y las baterías de litio ferrofosfato, popularizadas en los últimos años por el fabricante chino BYD. Dado que las características que nos ocupan en el presente estudio son la longevidad fundamentalmente, y en este caso las baterías de litio ferrofosfato son mucho más longevas que las de níquel cobalto, nos centraremos en estas últimas, ya que son las más susceptibles de presentar problemas de durabilidad. Aunque, en última instancia, la mayoría de las conclusiones a las que llegaremos serán también de aplicación para las baterías que equipan los coches de BYD. Los factores más importantes que influyen en el ciclo de vida de una batería de litio son la temperatura, la tasa de carga, la degradación de calendario y la profundidad de descarga. Existen otros factores que afectan al ritmo de degradación de una batería de litio, pero estos cuatro son los más relevantes. Y de hecho, de entre estos cuatro, el más relevante de ellos, y en el que nos centraremos con mayor atención, es el último de ellos, la profundidad de descarga. Veamos ahora brevemente qué son y cómo afectan la temperatura, la tasa de carga y la degradación de calendario. Respecto a la temperatura, la relación es directa. Cuanto más temperatura, mayor degradación de la batería. La temperatura no solo afecta en el rendimiento, es decir, a distintas temperaturas tendremos diferencias en la capacidad de la batería, sino que también acelera su degradación. Para controlar este efecto, los fabricantes equipan sistemas de refrigeración independientes para las baterías de litio, con el fin de mantener una temperatura óptima en torno a los 20 grados centígrados. Con respecto a esta característica, como usuarios poco podemos hacer. Quien viva en un lugar caluroso estará condenado a una mayor degradación de la batería de su vehículo eléctrico. Quien resida en un país con temperaturas más templadas tendrá la suerte de una menor degradación. En cualquier caso, respecto a esta característica, nos toca encomendarnos al buen hacer del fabricante con la refrigeración de la batería. El segundo de los factores que comentamos es la tasa de carga, o lo que es lo mismo, la velocidad de carga. Como podemos ver en el presente gráfico, como aclaración en el gráfico, los distintos ratios de carga, 1C, 2C y 3C, hacen referencia a la velocidad de carga, donde 1C es la potencia de carga correspondiente a la carga total de la batería en una hora, 2C sería la carga en media hora y 3C la carga completa de la batería en un tercio de una hora, es decir, 20 minutos. Pues bien, en el gráfico podemos observar que a temperatura constante la tasa de carga es inversamente proporcional a la longevidad de la batería en ciclos. Si la batería opera a una temperatura aproximada entre 15 y 45 grados, entonces los ciclos de vida de la batería serán de alrededor de 750 si la carga se realiza a un ratio de 3C, con la potencia necesaria para cargar la batería en 20 minutos. En cambio, si a esa misma temperatura de operación la batería se carga a una tasa de 1C, es decir, en una hora para carga completa, los ciclos de vida de la batería se incrementan hasta cerca de los 1250 ciclos, es decir, hasta un 60% más de ciclos de vida. Por lo tanto, en este caso, está claro cómo podemos incidir en la esperanza de vida de la batería de nuestro vehículo eléctrico. Cuantas menos cargas rápidas hagamos, más ciclos de vida tendrá nuestra batería de litio.
Como tercer factor relevante en la esperanza de vida de la batería, tenemos la llamada degradación de calendario. La degradación de calendario es una degradación que sufre la batería por el mero hecho de estar almacenada sin usarse, es decir, si tenemos nuestro coche eléctrico parado en el garaje sin usarlo durante meses, la batería de litio estará degradándose lentamente y acercándose paulatinamente al final de su vida útil. ¿Y de qué factores depende la velocidad de degradación de calendario? Pues fundamentalmente de dos. Como podemos ver en el siguiente gráfico, las altas temperaturas, como ya vimos anteriormente, también aceleran la degradación de las baterías cuando no están siendo utilizadas. Y sobre todo, y donde más podemos influir, es en el estado de carga, es decir, el nivel de carga de la batería. En este sentido, lo ideal es mantener la batería en el umbral del 35 al 60% de carga durante los tiempos que no la estemos utilizando. Y no me refiero solo a largas estancias de nuestro coche eléctrico parado. Pensad que la batería de un coche eléctrico pasa mucho más tiempo inactiva que en actividad. Y durante todos esos tiempos deberíamos maximizar en la medida de lo posible que la carga estuviese en ese intervalo de entre el 35 y el 60%. Y por último, uno de los factores más relevantes, desconocidos y en el que más podemos influir, que afectan a la longevidad de las baterías de nuestros coches eléctricos, es la profundidad de descarga. Por definición, la profundidad de descarga, llamada DOD por sus siglas en inglés, se refiere al porcentaje de la capacidad total de la batería que ha sido extraído durante un ciclo de descarga. Es decir, se calcularía como la capacidad extraída dividido entre la capacidad total de la batería. Por lo tanto, un ciclo con una profundidad de descarga del 50% implica que la energía consumida durante ese ciclo de carga-descarga ha sido el equivalente a la mitad de la capacidad total de la batería. ¿Y cómo afecta la profundidad de descarga a la longevidad de las baterías de litio? Pues como podéis ver en el presente gráfico, cuanto mayor es la profundidad de descarga, menores son los ciclos de vida esperados. Por ejemplo, con profundidades de descarga del 100% durante toda la vida de la batería, la pérdida de capacidad sería del 20% aproximadamente a los 500 ciclos de carga y descarga. Mientras que si la profundidad de descarga la limitamos al 50%, mantendremos el 80% de capacidad de la batería hasta aproximadamente 2000 ciclos. Y si nos fijamos en el punto en el que la batería retendría el 70% de su capacidad, para el caso de la profundidad de descarga más desfavorable, lo estaríamos alcanzando aproximadamente a los 1000 ciclos, mientras que con profundidades del 50% tardaríamos hasta los 4000 ciclos en alcanzar esta degradación de la batería. En este punto es muy importante indicar que la reducción de la profundidad de descarga idealmente debe hacerse por debajo del 80% de batería, es decir, si hacemos profundidades de descarga del 50%, entonces podemos utilizar la batería entre el 30% en el límite inferior y el 80% en el superior. En resumen, si queremos maximizar la longevidad de nuestra batería, debemos evitar en la medida de lo posible las altas temperaturas, minimizar el uso de cargadores rápidos, minimizar también el tiempo que pasa la batería en estados de carga por encima del 60% y utilizar profundidades de descarga bajas. Una buena parte de estos objetivos podríamos conseguirlos simplemente si por costumbre ponemos a cargar nuestro vehículo eléctrico en un cargador lento siempre que nos sea posible y no superar el 80% de la carga. Para terminar, vamos a ver cómo afectan todos estos datos que hemos visto a un Tesla Model 3 de autonomía estándar. Vamos a ver, pues, en primer lugar, el caso más desfavorable para la batería de este Tesla Model 3. Como sabéis, la batería de este modelo es de 60 kWh de capacidad y aunque su autonomía homologada es de 513 km y su consumo de 13,2 kWh cada 100 km, también sabemos que en la práctica, si circulamos por autopista a altas velocidades, el consumo puede estar entre los 18 y 20 kWh fácilmente. Esto implicaría una autonomía de poco más de 300 km. En este supuesto caso, como ya dije que es el más desfavorable, la garantía que ofrece Tesla para la batería, que es de 160.000 kilómetros, nos llevaría a 533 ciclos de carga-descarga. Es de suponer
que este sea el escenario que maneja Tesla a la hora de definir la garantía de sus baterías, ya que, como pudimos ver antes, en el caso más desfavorable de profundidades de descarga del 100%, lo cual es físicamente inviable, la longevidad de las baterías de litio estaba en torno a esa cifra de 500 ciclos. Por lo tanto, podríamos suponer, esto es obviamente una conjetura, que la batería de un Tesla Model 3 dura en torno a los 500 o 600 ciclos en el peor de los casos, es decir, haciendo profundidades de descarga muy amplias, supongamos por ejemplo cercanas al 85%, en entornos calurosos y utilizando de forma habitual cargas rápidas. Así pues, podríamos acabar con la batería de nuestro Tesla con unos 200.000 kilómetros alineando todos estos factores, lo cual, como podéis imaginaros, es del todo improbable. En cualquier otro escenario, por ejemplo, si nuestro consumo medio es de 15 kWh a los 100, la autonomía ya se incrementaría a 400 kilómetros y por lo tanto esos 550 ciclos llevarían a nuestro Tesla por encima de los 220.000 kilómetros. Y a poco que mejoremos la profundidad de descarga, alcanzaremos los 1000 ciclos de carga-descarga que, con una autonomía de 400 kilómetros, llevarían a este Tesla Model 3 a recorrer hasta 400.000 kilómetros. Como conclusión, la batería de los coches eléctricos de autonomías superiores a 300 kilómetros tienen una vida esperable en condiciones normales superior a los 300.000 kilómetros, si bien es cierto que condiciones extremas podrían hacer que lleguen a perecer en el entorno de los 200.000 kilómetros. En cualquier caso, nada menos de lo que duraría el motor de un coche de gasolina.